Hola, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy tenemos algo realmente emocionante para compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre Bararduk y Elçin Sangu, dos de las estrellas más queridas y admiradas del mundo de la televisión turca. La entrevista conjunta que dieron recientemente ha causado mucho revuelo, y hoy les traemos los primeros detalles sobre cómo esta charla podría haber molestado a Gupse Özay, esposa de Bararduk. Si eres fanático de estos talentosos actores, este video es para ti. Así que quédate con nosotros hasta el final. Antes de sumergirnos en todos los detalles, quiero recordarte que, si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones y compartas este video con todos tus seres queridos. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido interesante. Además, puedes apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse, que nos ayuda a seguir creciendo y ofreciendo lo mejor para ti. Por supuesto, tus comentarios son siempre muy importantes para nosotros y estaré esperando leer tu opinión. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano y pasemos al video. Los nombres de Bararduk y Elçin Sangu se han ganado un lugar especial en el corazón de millones de personas, especialmente en el mundo de la televisión turca. Ambos lograron enamorar al público con su química en pantalla, interpretando a dos personajes que, a pesar de los altibajos, lograron forjar una relación entrañable en la serie de televisión Kiral Kask, Amor de Alquiler, que los catapultó al estrellato. La conexión entre ambos fue tan palpable y genuina que no solo los fanáticos pedían verlos juntos en pantalla, sino que también deseaban verlos en una relación real. El tiempo ha pasado, pero la química que compartieron en aquella exitosa serie sigue viva en la memoria colectiva de sus seguidores. Aunque ambos actores han seguido caminos diferentes en sus carreras, esta reciente entrevista conjunta trajo de vuelta el recuerdo de aquella época dorada. Sin embargo, esta charla no solo reavivó la nostalgia de los fanáticos, sino que también desató una serie de especulaciones sobre cómo reaccionó Gupse Özay, esposa de Bararduk, ante este reencuentro de sus dos compañeros de trabajo. Es importante recordar que, aunque Bar y Elçin han estado ocupados con proyectos separados, su vínculo profesional sigue siendo fuerte. Mientras que Bar ha destacado con papeles en series históricas que han marcado su carrera, Elçin se ha inclinado más hacia el cine y las producciones para plataformas digitales. Sin embargo, esta entrevista conjunta mostró que, aunque sus caminos profesionales los hayan llevado por diferentes senderos, la magia entre ellos sigue intacta a los ojos de los fanáticos. La pregunta que surgió después de este reencuentro fue, ¿cómo tomó Gupse Özay este hecho? Gupse Özay, actriz y guionista exitosa, siempre ha sido muy respetuosa y profesional en cuanto a su relación con los medios. En varias ocasiones, ella ha expresado su apoyo a la carrera de Bar, e incluso ha hablado abiertamente sobre su admiración por el trabajo que él realiza. Sin embargo, después de esta entrevista conjunta, optó por guardar silencio, lo que generó una avalancha de preguntas sobre cómo se sentía realmente. Este silencio es un apoyo implícito a la amistad y colaboración profesional entre Bar y Elçin, o es más bien una señal de incomodidad ante la reactivación de esta antigua relación laboral. A lo largo de los años, Bararduk y Gupse Özay han mantenido una relación bastante privada y discreta frente a los medios. Su relación ha sido considerada por muchos como un ejemplo de solidez y estabilidad, y su manera de manejar los altibajos de la vida en público ha sido elogiada en varias ocasiones. Sin embargo, la conexión tan fuerte que se muestra entre Bar y Elçin en la entrevista ha generado ciertas dudas. ¿Es esto simplemente una amistad profesional que sigue viva después de tantos años, o es un vínculo más allá de lo profesional? Los fans de Bar y Elçin, al ver la entrevista, comenzaron a manifestar su deseo de verlos nuevamente en un proyecto juntos. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, y miles de personas comenzaron a pedir que el dúo volviera a compartir pantalla en un nuevo trabajo. Sin embargo, esta petición también movilizó a los seguidores de Gupse Özay, quienes comenzaron a defender la relación de la pareja y a resaltar la importancia de la figura de Gupse en la vida profesional de Bar.
La pregunta que surgió fue, ¿cómo afectará esta posible colaboración de Bar y Yeltsin en la dinámica de su relación con Gupse? En la entrevista, tanto Bar como Yeltsin hablaron sobre la excelente relación que siempre han tenido durante su tiempo trabajando juntos. Yeltsin mencionó que siempre fue un placer trabajar con Bar, y él respondió que la energía de Yeltsin siempre aportaba algo único al set de grabación. Estas declaraciones, llenas de nostalgia y sinceridad, fueron bien recibidas por los fanáticos. Pero también generaron cierta tensión entre aquellos que interpretaron sus palabras como una señal de una relación más cercana de lo que se percibe públicamente. Es importante notar que Yeltsin Sangu ha sido muy clara en cuanto a su relación con Bar, destacando que siempre ha sido una amistad sólida y que, como actores, la interacción y la conexión que tienen en pantalla es el resultado de años de confianza y trabajo en conjunto. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas por algunos seguidores como un resurgimiento de viejos sentimientos, algo que complicó aún más la situación. Ante esta situación, los seguidores de Gupse Osai comenzaron a preguntarse si el silencio de la actriz era una forma de distanciarse del tema, o si realmente había un malestar en relación con la idea de que su esposo y Yeltsin volvieran a colaborar juntos. ¿Es este silencio una estrategia para evitar que la situación se convierta en un tema mediático? ¿O, por el contrario, es una señal de incomodidad real ante la cercanía de Bar y Yeltsin? Por otro lado, la entrevista dejó abierta la posibilidad de que Bar y Yeltsin trabajen juntos nuevamente en el futuro. Aunque no dieron una respuesta definitiva, ambos indicaron que no rechazan la idea de colaborar en proyectos futuros. Esta declaración alimentó las especulaciones sobre qué pasaría si esto llegara a ser una realidad. ¿Cómo afectará esto la relación entre Bar, Gupse y Yeltsin? ¿Qué tipo de equilibrio se crearía si, en algún momento, Bar y Yeltsin realmente trabajaran juntos otra vez? Esta situación ha reavivado muchas preguntas sin respuesta sobre la relación entre estos tres personajes públicos. Si bien no se sabe con certeza cómo reaccionará Gupse Osai en el futuro, lo que está claro es que la entrevista ha generado una conversación continua en las redes sociales y en los medios de comunicación. La duda persiste, ¿el silencio de Gupse es una expresión de malestar o una estrategia para manejar la situación con prudencia? Finalmente, queridos amigos, este es un tema que continuará dando mucho de qué hablar. ¿Será que Gupse hará una declaración sobre todo esto en los próximos días? ¿O será que el impacto de esta entrevista se limitará a las redes sociales y no habrá más pronunciamientos oficiales? Deja tus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Como siempre, me encanta leerlos y saber qué piensas. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Mantente saludable y cuídate mucho. Hasta pronto.